Ya volvimos. Y bueno, nos quedamos en que qué relación guardamos nosotros con lo divino. Decíamos que cuando los dioses mueren aquí en el Anáhuac, los Tlamatinime, en este libro de los coloquios de 1524, experiencian la muerte de sus dioses, la padecen. Digamos, es un dolor. Y así como cuando nosotros, digamos, se nos muere algún familiar, algún amigo, alguien querido, pues también padecemos ese dolor, ¿sí? Estamos de duelo. Pero con relación a los dioses, es un duelo sagrado. Padecemos un dolor, un duelo sagrado. Se van los dioses y nos quedamos huérfanos, dicen los antiguos. Como niños pequeños, sin padres ni madres, ahí en la intemperie. Entonces, dice Martin Heidegger, les vamos a leer pequeño textito. No nos vamos a quedar, bueno, si no lo encontramos, no lo leemos, pero si lo encontramos, vamos a ver dónde está. Librito. ¿Dónde estás? Ay, a ver si no se me oculta. Aquí está, ya, no se preocupe. A veces hago hacer esto, pero como les decía, de repente se nos ocurre y entonces vamos a presentarles el libro Caminos de Bosque de Martin Heidegger. Aquí hay muchos ensayos, ¿no? El origen de la obra de arte, la época de la imagen del mundo, el concepto de experiencia de Hegel, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, y el que nos interesa parece que está después de este texto. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Esto ya es un discurso ya cuando ocurre la muerte de Dios cristiano. Y pues bueno, les voy a leer un pequeño parrafito, no se desesperen ni se aburran. El texto se llama ¿Y para qué poetas? ¿Y para qué poetas en tiempos de penuria? Aquí ya está suponiendo que hay una penuria, ¿no? Los sacerdotes mexicas que padecen este dolor sagrado por la muerte de sus dioses, están en penuria. Está oscuro el mundo. Y los poetas, ya esta es una pregunta, parece que del siglo XVIII. ¿Y para qué poetas en tiempos de penuria? La palabra tiempo se refiere aquí a la era a la que nosotros mismos pertenecemos todavía. Con la venida y el sacrificio de Cristo se inaugura para la experiencia histórica de Hölderlin el fin del Día de los Dioses. Atardece. Es decir, para este poeta Hölderlin, alemán, está recordando la muerte de los dioses griegos, ¿recuerdan? Bueno, pues al inicio de esta era, cuando sacrifican a Jesús, para este poeta, ese es, digamos, un Dios, Jesús es un Dios que también muere con todos los dioses griegos. Es decir, no es un Dios que inicia una era, sino con él atardece, se oscurece. Digamos que Jesús fue el último Dios. Esta apreciación es muy distinta de la que solemos escuchar, ¿no?
Así como que no comienza, que no se sacrificó, así como los dioses se sacrificaron en Teotihuacán. Así, Jesús de Nazaret no se sacrificó para que existieran los seres humanos y resucitó al tercer día y todas estas cosas. Pues para este poeta es ver que realmente con la muerte de Jesús se van todos los dioses y se quedan solo los hombres, ¿sí? Constantinopla, los acuerdos se van haciendo, se va naciendo una interpretación de cómo se debe leer la Biblia y quién es el único Dios, ¿sí? Se pone violento el asunto, pero bueno, para este poeta, con la muerte de Jesús, con la muerte de los dioses griegos, atardece el fin del día de los dioses. Desde que aquellos tres, cita a Heidegger, Hércules, Dioniso y Cristo, abandonaron el mundo, desde que ellos abandonaron el mundo, o sea, todos los dioses griegos, y también ahí incluye a Jesús de Nazaret, ¿sí? Él llega y dice, yo soy el Hijo de Dios. Y los hombres dicen, ¿ah, sí? Pues, va. La era, dice, desde que estos tres, Hércules, Dioniso y Cristo, abandonaron el mundo, la tarde de esta época del mundo declina hacia su noche. La noche del mundo extiende sus tinieblas. La era está determinada por la lejanía de los dioses, por la lejanía del Dios, por la falta de Dios. Entonces, si vamos un poco escuchando con relación a la historia de los antiguos, entonces ya vemos varias cosas, ¿no? Entonces se van sus dioses y ellos se quedan en oscuridad, como muchos textos suelen decirlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, no tienen un tlactuani, se les muere un tlactuani, o van a hacer un cambio de tlactuani, dicen, oh, estamos en penuria, estamos en oscuridad, somos huérfanos. Los que estén familiarizados con los textos de los antiguos saben a qué me refiero. Entonces, aquí lo que dice que esta era, la que estamos viviendo desde sus inicios, es una era determinada por la falta de los dioses. Ya no ejercen su poder, ya no esencian el modo de ser, ya no esencian el temple del ser humano, ningún dios, sino que estamos, digamos, remitidos a ellos. Está marcada, está determinada esta época por la lejanía de los dioses, la lejanía del Dios. Dice, la falta de Dios experimentada por el poeta de los poetas, o sea, Hölderlin, el poeta alemán, no niega, sin embargo, la permanencia de una relación cristiana con Dios en individuos singulares y en las iglesias, y tampoco juzga peyorativamente tal relación con Dios. La falta de Dios solo significa... La falta de Dios solo significa que ningún Dios sigue reuniendo visible y manifiestamente a los hombres y a las cosas en torno a sí, estructurando a partir de esa reunión la historia universal y la estancia de los hombres en ella. Pero en la falta de Dios se anuncia algo mucho peor. Pues ¿qué puede ser peor si ya los dioses se han ido? Digamos que la relación que guardan los Tlamatinime con los dioses, con Huitzilopochtli, con Tezcatlipoca, con Quetzalcóatl, con el dios Totec, con la diosa Tosi, con la diosa Coatlicue, con la diosa Coyolxauhqui y todo su panteón. ¿Qué relación tienen estos hombres si ya estos dioses se han retirado de la tierra? La relación que hay con ellos es su hay un dolor, padecen el dolor sagrado
el duelo sagrado de los dioses. ¿Sí? ¿Qué más terrible puede suceder si ya los dioses han muerto? Y aquí nos va a decir el maestro. Pero en la falta de Dios se anuncia algo mucho peor. No solo han huido los dioses y el Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad. Esto es terrible. Es como decíamos en un cierto momento, ¿no? Algunos europeos más que nada, y hoy contemporáneos, en su momento los europeos, y hoy ya todo, los que quieran, o los que lo hacen, se rían de los mexicas, ¿no? Decían, es que ellos eran un pueblo primitivo en el que pensaban que si no hacían sacrificios humanos, el sol se iba a apagar. Y ahí está el sol. Ya ven, ya no hay sacrificios humanos, no se espanten, ahí está el sol. No hacen falta sacrificios humanos. Y todavía se ríe, ¿no? Como una especie de sarcasmo de decir, ay, estos ignorantes pensaban que si no habían sacrificios se iba a ir el sol. Y pues no, miren, ahí está. Pero no se está refiriendo a esa piedra, como podría decir la ciencia, brillante, que echa fuego, sino a la divinidad solar. Se está refiriendo a la divinidad. Si no hay sacrificio humano, así como los dioses, pues se va la divinidad, se apaga la divinidad. Nosotros mucho hemos, en los otros videos, nos hemos basado en estos textos, ¿sí? Solo hemos mencionado los nombres de los autores, de nuestros maestros, pero ya aquí, digamos que traemos un poquito, les compartimos un poquito de lo que nos dicen y pues de manera, digamos, un poco ligera, en el sentido de que se pueda entender o por lo menos presentir, ¿no? Esto es lo más duro, ¿sí? La falta de Dios, con la falta de Dios se anuncia algo mucho peor. No hay divinidad, se apaga la divinidad, se apaga el esplendor de la divinidad. Esa época de la noche del mundo es el tiempo de penuria, porque efectivamente cada vez se torna más indigente. De hecho, está tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre nuestra época, que ya no es capaz de sentir la falta de Dios como una falta. Hoy, el mundo de la técnica, ya no sentimos la falta de Dios como una falta. Podemos ir a las iglesias o no, o estar en el laboratorio. Digamos que los que la padecieron en su momento fueron los Tlamatinime. Cuando se acaba todo, padecen la muerte de los dioses, padecen cómo van viendo cómo todo se va derrumbando, ¿sí? Y lo interesante también de esto último que hemos leído es bueno, lo interesante de esto es que nos va, digamos, como señalando, configurando lo que otros padecieron. Lo que se está diciendo aquí es que nosotros somos tan pobres que no vemos la penuria en la que nos encontramos. Somos tan pobres que nos revolcamos, que nos vayamos en el lodo. Somos tan pobres que no nos damos cuenta de que ya en nosotros no hay nada de divino en los seres humanos. Y eso, pues, de todos modos ni nos importa. Porque
digamos que solo les importa a los poetas, a los que van hasta sus últimas consecuencias, por así decir. Lo otro que les voy a leer nada más es para también que se imaginen esta noche primordial, ¿sí? Pero con relación a otros conceptos de Martin Heidegger. Después dice, ay caray, ya me traspapelé. Con dicha falta, o sea, con la dicha falta de los dioses, el mundo queda privado del fundamento como aquel que funda. Ya no hay fundamento. Estamos privados de un fundamento, del fundamento que funda verdaderamente, originariamente. Podemos decir que fundamos ciudades y etcétera, etcétera, pero desde nuestra voluntad y de manera totalmente arbitraria de los seres humanos. Entonces dice, con dicha falta de los dioses, el mundo queda privado del fundamento como aquel que funda. Abismo significa originariamente, abismo es el término que Heidegger estudia también en otros textos, que está referido al caos. El principio de todo es el caos, ¿recuerdan? Parece que es Anaximandro el que lo dice, ¿no? Abismo significa originariamente el suelo y fundamento, o sea, es la noche primordial. El suelo y fundamento, por estar más abajo, algo se precipita. Significa el suelo y el fundamento hacia el que, por estar más abajo, algo se precipita. En lo que sigue entenderemos, sin embargo, este ab, de la palabra abismo, Abgrund en alemán, como la ausencia de tal fundamento. Digamos que no se considera estas fuerzas primarias, este abismo, digamos, es lo que da fundamento, lo que permite que haya fundamento. Bueno, dejemos en paz un poco ya este libro. Ya con lo que hemos dicho, nos podemos imaginar este asunto de los antiguos, pero para leerlo poéticamente, nosotros tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos, como les decíamos, tienes que enfrentar tú, perdón de hablarte de tú, o usted, ya, si estás más a gusto así, usted tendrá que enfrentarse consigo mismo, qué relación guarda con lo sagrado, y cómo ve usted el mundo con relación a lo sagrado. ¿Se apagaría? Ya la falta de Dios ya no la sentimos como una falta. Estamos privados ya de lo divino y parece que no lo extrañamos, parece que seguimos en nuestro mundo cotidiano, seguimos yendo a las iglesias, yendo al laboratorio, ¿no? Haciendo ciencia, queriendo progresar, queriendo crecer, ¿no? No hay que estancarnos, solemos decir. Y entonces seguimos como la vida da, pero somos, por así decir, somos esta historia que se va desplegando. Podemos decir que hay aquí cierta relación, ¿no? O sea, una cosa es la muerte de los dioses en Europa, se experiencia la muerte de los dioses, habíamos dicho ya en los inicios de esta era. Después llega Jesús de Nazaret y también lo matan. Y desde este poeta podemos decir que Jesús también se va, se hunde, muere con los dioses griegos y el mundo se queda en completa oscuridad. Después de eso, pues se intenta retomar, digamos, las palabras de Jesús. Las palabras decimos porque, como saben, Jesús nunca escribió nada. Fueron sus apóstoles, fueron otros, pero Jesús mismo nunca dijo, esta es mi Biblia. Solo dijo, esta es mi palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y pues se le apropió, digamos, el que pertenecía,
El Dios judío era judío y los europeos lo hicieron propio. Es el Dios occidental. Entonces, habrá que aprender hebreo, ¿no? ¿Por qué nada más latín? Bueno, el asunto es que se empieza a apropiar y entonces ya se habla, por ejemplo, ahí en el Juan, no recuerdo qué es, Juan, pero no, bueno, se habla de logos, pero ya no se habla de manera originaria. Ahí también se habla de cómo Pablo va a Grecia a animar a estos griegos que tienen dioses, que son demonios. Todas estas cosas que hacen a la historia confundirnos, ¿sí? El asunto es que una cosa es la muerte de los dioses griegos con relación a la fundación del cristianismo, otra cosa es la muerte de los dioses de aquí, de la náhuatl, y su duelo sagrado con ellos, y su imposición del cristianismo, y otra cosa es la muerte del Dios cristiano hoy en nuestra época moderna. Entonces, cada una tendrá que verse y referirse una a otra para poder comprender por qué dice esto el poeta, ¿no? O sea, de que somos tan pobres, pero tan pobres que pues no logramos darnos cuenta de que ya los dioses se han retirado de la tierra. Y no nos damos cuenta. Entonces, eso nos hace vernos a nosotros mismos. ¿Sí? Si soy científico, voy a decir, pues es que no hacen falta. Eso solo fue un invento del hombre. Nacieron por el miedo de los seres humanos y para darse una explicación de algo que no entendían, un fenómeno natural, pues entonces construyen dioses y de ahí el sometimiento y la enajenación de los hombres para someterlos de alguien que se aprovecha de ello, ¿no? O si soy cristiano, puedo decir, ¿cómo se muere Dios? No, Dios es eterno. Estos modos también de entenderlo, digamos que se nos enseñó, o sea, jamás nosotros vamos a pensar en la muerte de Dios como cristianos. Eso es un discurso que no solo es ajeno, sino también es desconocido completamente. Entonces, hablar de esta muerte de los dioses, esta muerte del Dios cristiano, nos hará pensar en nosotros mismos nuestra relación que guardamos, ¿sí? Si soy, no sé, entre cristiano y moderno y todas las combinaciones que hay, pues podamos decir, es que la ciencia no la dio el hombre, vamos a estudiar ciencia, la ciencia no la dio Dios, y entonces vamos a hacer ciencia y se sigue haciendo ciencia pensando en que Dios te dio, digamos, ese conocimiento para hacer la vacuna del coronavirus, o cualquier otra cosa, ¿no? Salvar a los europeos con la bomba atómica, y gracias a Dios fue que se hizo eso. Todas estas cosas, todo lo que está pasando hoy en la modernidad, digamos que hay cierta confusión con relación a lo divino, porque ya los dioses nos han abandonado, como dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las respuestas que podríamos haberle dicho a Jesús es que ya no hace falta aquí en la tierra los hombres demócratas que sentenciaron a muerte al último pensador esencial, Sócrates. Ellos van a gobernar, ellos ya conocen, ellos ya saben. Y así, los judíos, ¿no? Ellos ya saben quién sí y quién no es hijo de Dios, quién sí y quién no es blasfemo. Ellos son hombres sabios y divinos y se pueden dar cuenta en todo momento.
entonces vamos a descubrirnos a nosotros mismos si somos capaces de llegar hasta sus últimas consecuencias con relación a esto de lo divino. Hay muchos que dicen, por ejemplo, se lavan las manos y la manera más, digamos, inmediata de evadirlo es diciendo, es que en esas cosas no se sabe, no podemos saber. Le dan la vuelta y mejor, imagínense así, le dan la vuelta y se dedican a otras cosas, ¿sí? Porque esto implica meterse en problemas y pues de plano, ¿para qué meterse en problemas? Yo le voy a seguir rezando y voy a seguir. No, vamos a hablar de la muerte de Dios y no solo como la padecemos hoy en nuestro tiempo, sino como la han padecido otros en otro tiempo. Y pues parece que ya. Quédense entonces con esta idea. Somos tan pobres que no nos hemos dado cuenta que ya los dioses se han ido de la tierra, que ya Dios no está. Dice Nietzsche, los dioses también se corrompen, los dioses se pudren, los dioses se van, los dioses se mueren, los dioses se retiran, mueren y se van a esa nada en donde comenzó todo. ¿Recuerdan? A la nada originaria, la noche primordial. Bueno, parece que esto es todo y en el siguiente capítulo, en el siguiente video, esperemos ya tener el texto de Plutarco, que se los recomendamos ampliamente. Plutarco nos narra en el año 50, más o menos de nuestra era, la muerte del dios Pan. Era un dios de los griegos que se anuncia su muerte. Pan quiere decir todo. No sabemos si eso está referido pues a todo el panteón de los griegos, ¿no? Todos los dioses griegos mueren. Y bueno, esta es una, digamos, una prueba, no decimos científica, de que histórica, que Plutarco apuntó, es la anécdota de cómo se anuncia la muerte del dios Pan. En ese tiempo también, bueno, mucho antes, ¿cómo se llama? El pensador, el cínico en griego quiere decir perro. Entonces, el perro, Diógenes, digamos, esta era su escuela, el cinismo, una vez decía algo así como con un garrote, ¡eh! Busco un hombre. Perdón, con una lámpara. De ahí es donde se inspira el filósofo moderno Nietzsche. Con una lámpara va ahí el Diógenes en la antigüedad con los griegos y va así como sintiéndose en penuria como la que hemos estado hablando, ¿no? Estamos en oscuridad, como sintiéndose él huérfano y como padeciendo la muerte de los dioses, pero él está padeciendo la muerte de la humanidad, porque la gente no se da cuenta que está perdiendo su humanidad, pero con relación a lo divino. Y entonces el filósofo, el perro, dice, busco al hombre, busco al hombre, busco al hombre, busco al hombre. ¿Sí? Y en otro momento, con el palo ya, decía, un hombre, un hombre, un hombre. Como diciendo, solicito la presencia de un hombre. Y entonces llegan varios, ¿no? Y él dice, dije hombres. Ya no recuerdo qué es lo que dijo lo otro, pero es de imaginar, ¿no?
Dije hombres, no bestias. Dije hombres, no animales. Dije hombres, no tontos. Dije hombres, no pedazos de hombre. Y sopas que les empieza a pegar. Pum, 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 pum. Y órale, les da a todos, ¿no? Se me van a la chingada. Órale, pa, pa, pa. Les empieza a dar con un palo. Pero bueno, este filósofo parece que también experiencia esta muerte de la humanidad, del hombre originario, del hombre con rostro y corazón, ya en los términos de los antiguos mexicanos, y también experiencia, digamos, la muerte de los dioses, ¿no? Busco un hombre, ya no hay hombres. ¿Por qué? Porque ya no hay dioses. Entonces, lo que sobró somos nosotros. Y eso ya han pasado 2000 años, 2500 años para ser más o menos precisos. Y bueno, todos estos textos los vamos a ir viendo sobre la muerte del dios Pan y la muerte de los dioses aquí en el Anáhuac, ¿no? Y bueno, pues les agradezco y comenzamos.